Buenas noches. Buenas noches, ingeniero Gallo. Buenas noches, Grondona. Usted debe ser la persona o de las personas más próximas al presidente y por lo tanto más próximas a los acontecimientos que están ocurriendo en la Argentina de hoy, ¿no? Mi primera pregunta sería esta, ingeniero. Si fracasa Cavallo, ¿lo arrastra de la Rúa? Primera pregunta y yo me hago la segunda pregunta. ¿Y por qué tiene que fracasar Cavallo? Bueno, las Porque cosas hasta no ahora, son fáciles, ¿no? No, son duras. Estamos pasando una etapa muy crítica para nuestro país y lo que no debe fracasar en absoluto es la responsabilidad de la clase dirigente argentina, la clase política, empresarial y sindical argentina, y tomar conciencia de la gravedad de la crisis. No es una cuestión de Cavallo, no, es una cuestión de la dirigencia argentina. El mundo de afuera nos mira absortos, diciendo, ¿qué pasa en este país que está viviendo una situación muy seria, muy grave, y sin embargo se siguen debatiendo cosas menores y hablando de circunstancias casi de anécdotas? Fíjese que dentro de una semana las dos centrales sindicales convocan un paro, como si con un paro... Claro, por eso yo van a resolver los digo, temas. Entonces, si uno va a esperar de Cavallo, uno dice, bueno, Cavallo es un técnico, sabe, pero si uno va a esperar de Moyano, ¿qué sabe? bueno, pues usted dice que está que la clase dirigente tiene que ponerse... Absolutamente. Pero es que no se pone. Bueno, esto, digamos, usted hizo la primera pregunta, ¿no? Acá lo que está en términos de fracaso en última instancia puede llegar a ser la clase dirigente de este principios de siglo. Pero por el otro lado veo que los moyanos, gracias a Dios, son pocos. Son más los que están asumiendo su cuota de responsabilidad en la crisis. Entonces le doy vuelta a la primera pregunta. Si fracasa la clase dirigente, ¿arrastra de la Rúa? Estamos viendo que la clase dirigente está sumándose con este consenso que se está logrando lentamente y quizás un poco compartiendo, vulgarizando la información. Muchas veces uno no logra los consensos o las concertaciones porque no entrega toda la información disponible a los que la tienen que tener para poder asumir a fondo la gravedad de la situación. Creo que hoy por hoy hemos avanzado mucho en eso y el trabajo que se ha hecho el gobierno con la alta colaboración de la Jefatura de Gabinete ha sido muy importante para que todos que se sienten en la mesa de la concertación tengan conciencia real del grado de gravedad de la crisis y que tampoco se puede hablar de la historia, porque ya no da tiempo para hablar de lo que se recibió, de lo que... ya pasó. Ya no da tiempo, pero está. Es decir, decimos que está para que nadie lo traiga a colación, ni por un lado ni por el otro. Ahora, simplemente volviendo un poco a la pregunta inicial, ¿de la Rúa ha quedado pegado a Cavallo? No. Yo eso creo que debería negarse totalmente. De la Rúa en estos momentos tiene en su alma, en su espíritu y en su corazón, digamos, una enorme responsabilidad, que es administrar la etapa más crítica que en los últimos 40 años que ha tenido la historia argentina. Y por lo tanto no está pegado a nadie, más que a su propia responsabilidad. ¿Sabe por qué le pregunto eso? Porque algunos, porque el día de hoy, usted sabe muy bien las versiones que ha habido de todo tipo el día de hoy, pero algunos dicen que de alguna manera a Cavallo lo mandaron al muere con este viaje, porque él va ahora al Fondo Monetario. Ayer el Fondo Monetario le dijo que no. No, dijo que no. Bueno, es una lectura equivocada porque hoy lo confirmó Dawson, el vocero, señalando que lo que dijo el Fondo Monetario es lo que dijo el grupo de los 7, o sea, la conducción política del fondo. La conducción política del fondo diga, me faltan elementos para seguir analizando, tráigamelos. Bueno, estos son los elementos que lleva Cavallo, con todo su bagaje de conocimiento y su bagaje de alternativas. Porque es difícil pensar que si dijeron, que no, digamos que no dijeron que sí. No dijeron que sí, correcto. Van a decir que sí mañana. Pero hay que aportarle más elementos y seguramente los van a tener ahí en última instancia. ¿Qué queremos nosotros? Consensuar con el Fondo Monetario, no como institución, porque el Fondo Monetario representa a la comunidad económica internacional, representa a la comunidad de los 7 países más importantes del mundo que nos han dado un apoyo político formidable. Entonces, lo que tenemos que demostrar frente a esa comunidad internacional, hoy integrada institucionalmente en el Fondo Monetario, que tenemos un plan de crecimiento 2002-2003 sustentable, capaz de generar los recursos para hacer frente a sus necesidades
capaz de generar sus recursos para hacer frente a los pagos de la Pero deuda. fíjese una cosa, ingeniero, cada medida del gobierno agudiza la recesión. Por ejemplo, esta última agudizar la recesión del pequeño comercio, de los kioscos. Eso es totalmente transitorio, absolutamente, casi transitoria, medida en fracciones de semanas. Esta medida es indispensable tomarla. Si el viernes no se tomaba esta medida, sí, el lunes explotaba el sistema financiero y ya no había ni almacén, ni kiosco que sobreviviese, ni ahorro que quedara. Entonces era indispensable tomarla. ¿Qué se tomó? Una medida que tiene su proceso de adaptación. En el curso de estos días, yo creo mañana viernes, se habrán completado, si uno toma la totalidad de los bancos argentinos, 500.000 de cuentas nuevas. Cuentas de ahorro, cuentas corrientes, 500.000. Esto representa que la población ya lo asumió como tal y lo está empezando a procesar. Y va a significar una incomodidad en los próximos 5, 10 días más, 15 días más, hasta que todo empiece a funcionar como normalmente usted me dice, funciona. ingeniero, que de la Rúa, como corresponde, ¿no? No está pegado a ningún ministro, en definitiva, porque es el presidente. ¿Tienen planes de alternativas ustedes? Por si Caballo no viene con las manos vacías. Yo diría, ¿por qué planes alternativos? Si no va a venir con las manos vacías, si el plan está encarrilado. Hoy tenemos un plan que Pero fíjese que hoy Caballo, en la conferencia de prensa que acaba de dar, dijo que si el fondo no le da los 1.260 millones, va a pagar jubilaciones, va a pagar salarios y los acreedores veremos qué hacemos. Es decir, está abriendo el paraguas. los acreedores hay dos. Una son los acreedores locales, que ya tienen resuelto el problema. Faltan los acreedores externos, los cuales hay dos componentes. Uno son los organismos multilaterales, que tienen la mitad de lo que falta. Y la otra mitad de lo que falta son los acreedores de deuda pública, pero que están en el exterior, que tienen vencimientos progresivos. Hay tiempo. Y por eso tienen los 60, 90 días. Es lo que dice, vean lo que vean, porque no puede dar respuestas concretas y definitorias en términos de días o de decisiones. Pero hay que al fondo de tiempo que están pidiendo los 1.260, ¿eh? Primero pidieron que adelantaran para... Eran en diciembre, ¿no? Pidieron que adelantaran para noviembre, no hubo caso. Ahora estuvieron aquí, no hubo caso. La idea que hay, ¿sabe cuál es? Es que el fondo no cree en la convertibilidad, que cree en la devaluación. O un sector técnico del fondo. Pero el sector técnico del fondo, hay otros sectores técnicos que se oponen a eso, y además está la conducción política del fondo. Sí, de verdad, hemos logrado hacerles la interna a ellos también, ya no solamente tenemos interna a nosotros. Son discusiones en el fondo, digamos, técnicas, hay gente que no cree en el sistema de la convertibilidad, pero justamente parte de gente que no cree en el sistema de la convertibilidad sale de la escuela de la economía alemana, cuyo máximo exponente Erhard fue el padre de la convertibilidad del marco, cuando salió de todo el proceso de la guerra. Entonces, yo creo que hay temas Se habla de las dos D, ¿no? Devaluación o dolarización. Parecería que en las últimas medidas se inclinan más por la dolarización, ¿correcto? Sí, pero además son totalmente contradictorias. La devaluación es la destrucción del sistema de ahorro, de salario, de las jubilaciones. La destrucción es lo más funesto que le puede pasar a un país, y máximo un país como el nuestro, donde tenemos un enorme porcentaje de clase media. Totalmente. Es decir, que lo peor es eso. Destruye totalmente. Lo peor es eso. Aquellos que piensan en la devaluación, y que algunos dirigentes sindicales no tienen la menor idea, la menor conciencia del efecto devastador que tiene una devaluación en la República Argentina. La dolarización es una manera, que si quiere, más formal de expresar la convertibilidad. Hoy por hoy hay un mecanismo de dolarización financiera, no de dolarización de las transacciones comunes. Eso es peso. Pero la financiera sí, porque le dan créditos en dólares, sus depósitos en plazo fijo se convierten en dólares si usted lo quiere, sus cuentas de ahorro se convierten en dólares si usted lo quiere. Ha habido como un corrimiento hacia el dólar. Hacia el dólar, que en el fondo es empujar lo que ya estaba naturalmente. Una transacción financiera de inmobiliaria se hace en dólares. ¿Y el default? El default es una medida que se parece de algún modo a la devaluación. Ahora, no es una medida de un solo lado, es común. Y el acreedor también sufre con el default. Entonces, el acuerdo va a surgir inexorablemente. Como surgió... que hay calificadoras que están diciendo que de hecho la Argentina ya está en default. Lo están diciendo hace 4 meses, apostaban a que la Argentina no iba a hacer el cambio de la deuda local, apostaban todo lo que tenían, apostaban a que el peso se iba a devaluar.
Y esas calificadoras tendrán que luego rendir cuenta también a sus asesorados de por qué se han equivocado tanto. ¿Son los buitres? No, pues son gente que vive por ahí en el mundo de Wall Street, en el mundo un poco de la supereconomía financiera, donde están también los buitres, y se olvidan de la economía real y también se olvidan de la psicología, de las culturas sociales. Yo diría, el tema de la convertibilidad es un tema casi cultural en la Argentina, es una conducta, es una sensación de protección que tenemos todos y es mucho más allá de la decisión de un gobierno, es la decisión de la sociedad de protegerse. ¿Los buitres son solo externos o hay buitres nativos, criollos? Hay algunos que tienen el vocabulario del buitre, algunos criollos. A ver, ¿cómo es eso? Que hablan como los buitres, porque simplemente están buscando dónde está la carroña para seguirla comiendo. Y la Argentina, por suerte, son muy pocos. Pero son algunos que siempre están a destiempo y a contramano de la historia. Yo pensaba, más adelante en el programa tenemos un tape que hemos hecho. ¿Usted ha pensado, seguramente ha pensado, el pobre argentino de la calle, el hombre y la mujer de la calle, los sufridos que son, las cosas que les han pasado en este país, una tras otra, una tras otra? Yo creo que, ¿sabe qué? Estamos en un proceso de canonización de los argentinos, me he dado cuenta. No me cabe la menor duda. Han sufrido, sufren, y nosotros tenemos además un defecto, importante defecto, que nos cuesta hacerlos compartir la base mínima de la información para que entiendan por qué está sucediendo lo que está sucediendo y qué significa el sacrificio que está haciendo. Cuándo hay que tomarlo, si hay beneficios después, si no los hay, y asumir en realidad, porque algunas medidas que se toman... Cuando sufre y no sabe bien por qué. Exactamente, incluso puede ser sufrir. Bueno, por eso hay además un sentido de patriotismo fenomenal en la Argentina, que está subyaciendo, pero no lo hemos podido, digamos, reverenciar como corresponde. No sé si Carnota y Colman tienen alguna pregunta para el secretario de la Presidencia. Yo tengo un pedido, ingeniero. Me gustaría que mirara a la cámara y le dijera a la gente que le promete que dentro de 90 días, dentro del 4 de marzo, le van a dejar a la gente mover el dinero como se le da la gana. ¿Ustedes le prometen eso en verdad? Yo tengo la sensación de que es un pedido casi intemporal, fuera de tiempo. En estos momentos recién estamos iniciando... Pero le promete a la gente. Ustedes le dijeron que le iban a devolver el dinero. No me deja contestar. Usted me preguntó, pero entonces yo le contesto a mi manera. Usted me pregunta la suya y yo contesto la mía. Entonces yo quiero decir, recién estamos saliendo de una crisis fenomenal. El día lunes, hace 3 días de eso, explotaba el sistema financiero. Nuestro objetivo es que en 60 a 90 días a más tardar esté el tema de la deuda externa completado. Este sería el punto básico para liberar el sistema nuevamente. Pero quiero creer una cuestión que es muy importante. Hoy por hoy el sistema de divisas está bajo un régimen de control, que lo tienen en otros grados muchos países. Quizás el nuestro también llegó a un extremo de liberar totalmente el flujo de divisas, de modo tal de que no había ninguna clase de control sobre eso. Lo que hemos avanzado ahora, por lo menos, una suerte de control acerca del por qué y del para qué. Esto significa simplemente que todos los ciudadanos de la República Argentina van a responder a un patrón de que forman parte de una nación, donde el control no debe ser rechazado como si fuera una coerción a la libertad. El control forma parte como el pago de impuestos de una obligación que tiene uno de controlar y el otro de ser controlado y aceptar que así lo es. Pero ingeniero, yo le pedí una cosa. ¿Le promete que le van a dejar utilizar a la gente el dinero como quieran el 4 de marzo, que es lo que dijeron? No me respondió, o que me quedé con esa sensación. Usted puede quedarse con la sensación y yo no tengo obligación de responder a una promesa de la cual no me puedo hacer cargo en términos de que ojalá fuese en un mes que podamos completar un proceso. Si no es en un mes, serán 2 meses. Pero cuando nosotros establecimos el objetivo de 90 días es porque tenemos toda la conciencia de poder hacerlo en 90 días. Y sería falso de mi parte, porque del otro lado hay un sector externo tenedor de títulos nuestros, que yo pudiese hablar de esa manera con su promesa
sería una respuesta casi demagógica. Ingeniero, le quería preguntar algo sobre lo que Caballo está yendo a hacer a Estados Unidos. Hace poco menos de 2 horas dio una conferencia de prensa en donde explicó lo que iba a hacer. Y yo lo miraba atentamente y dije, acá hay una parte de la historia que nos está ocultando. Porque él dijo, estoy yendo a Estados Unidos, resumo, ¿no?, a explicar cómo estamos y lo que vamos a seguir haciendo. Y a escuchar a ver si hay algún condimento que ellos puedan agregar o quieran sugerir que agreguemos al plan para que sea exitoso. Dijo eso. Y lo que yo me pregunto es, ¿por qué, si esa era la solución, por qué no se los dijo hace 2 días cuando estuvieron acá? Que ahora tiene que ir a Estados Unidos a decírselo. O sea, algo en el medio pasó, que dijeron que no, se fueron, y ahora Caballo va atrás de ellos a decirle, bueno, está bien, a ver, ¿qué es lo que quieren que hagamos? Los procesos de negociación con el fondo, que es como hablar de la Comunidad Económica Internacional, son así, paso a paso. Evidentemente no se completó la información, no se completó a cabalidad lo que la gente técnica del fondo deseaba. Hubo informes que decían que tenemos que completarlo. La decisión política del fondo, de la conducción del fondo, de los 7 países que componen lo que puede llamarse el Comité Ejecutivo de Dirección del Fondo, determinaron que debe seguirse conversando. No, está bien, pero la orientación lo que Caballo está tenía, hacia esa línea. y digamos, lo que Caballo va a mostrar ahora ya lo tenía cuando estaban acá. Y lo que Caballo va a decirles que es, bueno, a ver qué quieren que hagamos, se lo podría haber dicho. Además le va a mostrar una cosa muy importante que algunos técnicos del fondo por ahí no lo creían que iba a suceder, que es el éxito notable de... ¿Pero y por qué no se lo mostró hace 2 días? Porque recién termina mañana. No, pero él ya sabía cómo estaba terminando. Si están diciendo que fue exitoso... Lo mostró, y en el interín también se produjo la gran corrida del viernes, que generó un sistema de control muy estricto, que implica también, forma parte de la negociación con el fondo, de la comprensión del tema nuestro, y creo que es bueno darse todos los espacios necesarios para llegar a un acuerdo con el fondo. Y si no se llegó a comprender a cabalidad nuestro programa, seguramente en los próximos días que esté Caballo lo va a hacer. Entonces yo creo que es mirar al revés en los tiempos de la historia. Es decir, si no lo logró, lo logrará ahora. Y va porque precisamente no lo logró. Ingeniero, usted sabe que siempre quedó la memoria de López Murphy en la Argentina, ¿no? Ha quedado con gran prestigio. ¿No le parece, López Murphy? López Murphy es un hombre de un gran talento. Claro, un gran talento y muy claro. Y bueno, todo el mundo se acuerda cómo le fue a López Murphy. Hoy se volvió a hablar de López Murphy. Y entonces la pregunta es esta. Cuando uno ve cómo De la Rúa actuó con López Murphy y cómo está actuando con Caballo, volvemos un poco al origen de la conversación. ¿Hasta dónde llega la identificación de la Rúa con Caballo y por qué no fue igual con López Murphy? Porque la gente dice, por ejemplo, el viaje de Caballo a Washington, ¿de quién fue idea? ¿Del presidente o de Caballo? Del presidente. Del presidente. Entonces, uno se acuerda cuando fueron a Chile con López Murphy, ¿no? En fin, uno dice, y bueno, ahí va Caballo. Hay una historia diferente. Ahí va Caballo. Claro, pero ¿Cómo volverá Caballo? López Murphy es un técnico de mucho talento, pero en el momento preciso que presentó su plan con un ajuste de 2.000 millones basado esencialmente en el tema educativo, le dijimos que trate de buscar otras áreas del presupuesto donde se podía lograr eso, pero él siguió en esa línea, y esa línea era absolutamente incompatible. Entonces encontramos que había un desentendimiento político, esencialmente sobre dónde se producen los recortes. Con una cosa, cuando usted hace un recorte... No, yo me doy cuenta que... proporcional a todo además el mundo. soy consciente, ¿no?, que entre Caballo y De la Rúa hay una confianza mutua muy grande y muchos años de amistad, porque no es que lo conoció hace poco, ¿no? Pero uno dice, cuando la cosa llega a un punto así que el presidente le dice a Caballo, Mingo, andate a Washington. Uno dice... Percibe que es lo mejor para el país en estos momentos, que el ministro de Economía, que es el jefe del equipo económico, esté en Washington directamente trabajando las 24 horas del día con las autoridades del fondo para completar lo que falta completar, que es el acuerdo con el fondo, que es el fondo. ¿Qué significa eso? Significa que toda la comunidad económica internacional apuesta que la Argentina puede crecer con el plan presentado, con todos los ajustes que haya que hacerle. Para resumir ese tema, ingeniero, De la Rúa confía en Caballo, usted también, creen que va a tener éxito, pero en última instancia no está irrevocablemente pegado a Caballo. ¿Es correcta esta conclusión? Ni a Caballo, ni al que habla, ni a ninguno de los demás ministros.
está irrevocablemente pegado a una elección que hicieron el 10 de diciembre y que tiene un mandato de 4 años. Vamos a seguir con el debate. Usted está invitado a quedarse si quiere, ¿eh? Así ve cómo chisporrotea el debate. Y en 1 minuto y medio volvemos. Ya empieza a haber muchos llamados de todos los colores, ¿eh? Hay algunos acá. Pablo de Palermo. En este momento de crisis, más que en los bancos y en los mercados, tiene que pensar en la gente. Tengo 21 años y siento que los políticos nunca escuchan a los jóvenes. Griselda de Lanús. Estoy cansada de escuchar a De la Rúa decir que todo se debe a la herencia recibida. Marta de Belgrano. Cavallo dijo que amplió a 1.000 pesos porque vio una cola en un banco. Yo pregunto, ¿no tendrían que salir un poquito más a la calle? Ana María de Comodoro. Nunca lo quise a Cavallo. En este momento lo sostengo. ¿Por qué los sacrificios los hacemos nosotros y no los legisladores? Y así hay muchos más llamados. Yo preparé para nuestros invitados esta noche 3 tape cortitos de alguna manera sobre Cavallo, ¿no? Porque hay como 2 salidas posibles para Cavallo. Pero yo diría que miramos el primero porque yo creo que este es Cavallo. No, esto era la fiesta inolvidable. Bueno, eso sigue, no lo voltean nunca, ¿no? Y pertenecía a la fiesta inolvidable de Peter Sellers. Es Gungadin, el famoso caso de Gungadin, ¿no? Ese trompetista cornetero que no había manera de matarlo. Bueno, yo creo que eso es Cavallo, ¿sí? Le pegan, le tiran. Él también se hace enemistades de afuera, de adentro, y sigue tocando la trompeta. Ahora, pero eso puede terminar, por eso hice otros 2 pequeños tapes, en una de estas 2. Esta sería la primera alternativa. Look! It moved. Es decir, Sansón. ¿Eh? Sansón se cae con todos nosotros adentro. ¿Eh? Esta sería la alternativa más catastrófica. ¿Eh? Y por supuesto, la otra alternativa es que parece estar por perder la pulseada, y a último momento, por ahí, nadie está del todo seguro que este hombre tan especial no dé vuelta a las cosas. Bueno, empezaremos así. ¿Cuál de los 3 es? ¿Es Gungadin? ¿Es Sansón? ¿O es Sylvester Stallone en esta película? Prefiero que sea Stallone. ¿Usted prefiere? Prefiero que sea Stallone, profesor. En mi caso, el tema no es Cavallo solamente, ¿no? En mi caso, yo le diría que asiste una especie de contradicción de conciencias. La conciencia cívica del ciudadano, consciente de que se trata de una medida desesperada, consciente que el Fondo Monetario Internacional no es el mismo, que la administración de Camp de Sous no es la misma que la administración de Keller, que el mundo después del 11 de septiembre tampoco es el mismo,
y un deseo ferviente, a pesar de todo, de que sea como Stallone. La otra conciencia puede ser la del intelectual, crítico, y que conoce incluso al propio Cavallo, que escribió un libro liminar de su pensamiento, en tiempos en que se mostraba, en los años de Alfonsín, un libro que se llama Volver a crecer, cuando él dice que el problema de la Argentina era socialismo sin plan, capitalismo sin mercado. Al asistir a estas medidas, me parece ver que estamos con lo peor por la arbitrariedad de lo que puede ser el socialismo, de lo que tiene que ver con toda esta imposición, esta carencia de libertad, y lo peor también, en todo caso, de este capitalismo, diría, salvaje y despiadado, ¿no es cierto? Ahora, si el tema es Cavallo, y con una admiración que yo le tengo, todos saben que, bueno, fue canciller, ha sido canciller mío, yo he sido embajador de él, siempre con la vacilación entre la genialidad y la fantasía. Apuesto en todo caso a la fantasía, ¿no? Y yo diría más, pero si el tema es Cavallo, creo que él hoy es víctima de un mecanismo perverso de interpretación política. Cavallo es emergente de un fracaso inicial de la alianza, de la primera alianza. Cavallo emerge a partir de ese catastrófico fracaso, de ese gobierno que también fue el gobierno impulsado por los grandes medios de comunicación, ese gobierno que, bueno, que directamente naufragó, y Cavallo recibe, y prácticamente con un voto de confianza generalizado que hoy parece no encontrar adeptos, ese gobierno casi diría vacilante y agónico, y su gran culpa, diría, es quizás haber prometido de más. En los tiempos de López Murphy y antes, él casi, cuando se volvía a mostrar, él hablaba de que podía hacer crecer el 7% la economía, y de pronto una excesiva confianza en esa capacidad para sacar conejos de la galera, y de pronto los conejos de la galera que saca hoy son de felpa, o son de pronto conejos muertos. Pero en lo personal, yo debo admitir que todavía tengo una esperanza en Cavallo, todavía ¿En puedo Cavallo asegurar nada más o en el gobierno? en Cavallo y en el gobierno, y te voy a decir más. Porque la Y sensación te voy a que decir queda más, después del discurso Carlota, este es que, creo que lo único que todas se las rescata es Cavallo porque es todas las lo que viene de antes. alternativas, no, el tema era Cavallo. A mí me parece que todas las alternativas, conozco todos los rumores desopilantes que circularon hoy, la mejor alternativa es absolutamente esta continuidad. Y me parece que de la Rúa tiene que llegar, incluso con respiración artificial, si vos querés, con pilas alcalinas, pero tiene que llegar al 2003. Y lo mejor que puede ocurrir es que este tándem, que tiene que ver con Cavallo y de la Rúa, se estabilice y que los integrantes del partido político que sostiene a lo que queda de la alianza defiendan como oficialistas lo que atacaron tanto como opositores y que no se dejen llevar por la tentación de hacer oposición dentro del mismo oficialismo. Es decir, que se hagan cargo políticamente de la gestión de su gobierno. Luis Brandoni, hay alusiones a su partido, me parece acá. Sí, pero yo quería decir alguna cosa que no tiene directa relación con lo que está diciendo Asís en este momento. Yo no voy a cometer el pecado de abonar la tarea de pánico que se está desarrollando en estos días. No es esa mi intención. Yo no soy correligionario de Cavallo, he tenido discusiones muy fuertes con el ministro. Y en este momento tan difícil para el país, donde yo me hago cargo como diputado oficialista de las dificultades por las que atraviesa mi gobierno y también de los errores que cometió mi gobierno. De todos modos, nosotros los radicales tenemos la costumbre, aún en
en el disenso de no negar la naturaleza radical de nuestros presidentes. Nosotros siempre sostuvimos que a nuestros presidentes, les vaya bien o les vaya mal, son nuestros correligionarios, y esto lo sigo sosteniendo. Pero más allá del gobierno, más allá de esto, no es que yo me quiera quitar la camiseta de radical, la tengo puesta adentro de mi corazón. Pero le aseguro, Grondona, que yo estoy con una enorme angustia, ya no me importa el destino del gobierno. Creo que está en juego algo mucho más importante que el gobierno, que es el destino del país. O por lo menos que estamos en una situación de tal gravedad que uno tiene la obligación moral de despojarse de la, en todo caso, parcialidad que significa pertenecer a un partido para mirar un poco más ampliamente, mirar a todas las necesidades de la gente. Y yo creo que estamos en una encrucijada muy complicada, que me parece que es de orden cultural, aunque parezca una tontería. Ayer escuché a un periodista que decía que estas medidas las debía haber anunciado en lugar del ministro de Economía el ministro de Educación, porque creo que son producto de una situación muy angustiante, muy extrema, de una extrema dificultad, pero que a mí me parece que pueden resultar, porque si no yo me pregunto cómo es posible que desde que yo tengo uso de la razón todos los ministros de Economía se hayan equivocado. ¿Es posible? ¿Cómo es posible que un país que durante los años 90, como decía Asís, que Cavallo lo hizo crecer para mi gusto mal, pero efectivamente creció a razón del 7% anual, en esa misma época se endeudó de una manera monumental? ¿O no es así? ¿Cómo es posible un país que crece vendiendo todos los activos? Vendió los activos, creció al 7% y así mismo se endeudó. ¿Qué es lo que pasaba? Pasaba que acá aparece el problema cultural. Tenemos que saber que la historia no empieza hoy, ni ayer, ni cuando asumió De la Rúa. La historia de la evasión fiscal en la Argentina viene de mucho tiempo atrás. No se ha combatido seriamente, se habla del pico para afuera, pero la realidad es que no hay ningún país viable donde más de la mitad de la gente no paga impuestos. Como no es viable que más del 45% de la gente que trabaja en negro porque son muertos civiles a futuro. Pero el pico lo usaron todos, ¿eh? Para el tema de la evasión, el pico lo usaron todos. Por eso digo, por eso digamos, digo. De la Rúa Sin también embargo, lo usó. sin embargo, sí, y para mi gusto lo dijo muy mal en el discurso del 1 de mayo del año pasado, de marzo, cuando inauguró las sesiones, porque él no está en condiciones de decir que va a meter presos a los evasores. Los evasores hay que meterlos presos, la justicia los tiene que meter presos. No pero meten a preso a nadie, además. Por eso. Digamos, este país no se mete preso a nadie y además casos, el problema es que hay una cantidad de gente enorme que ahora está parada, no tiene trabajo ni vende nada. Déjame terminar. No. Realmente que en un cambio de esta magnitud que se hizo, porque pongamos el escenario es así, el viernes fue un día verdaderamente dramático. Si el gobierno no hacía esto, el lunes no había un peso en ningún banco. ¿Qué hubieran dicho, señores? ¿Qué hizo el gobierno sabiendo lo que estaba pasando? Hizo esto, y también duró con el gobierno. Y lo cierto es que en un cambio tan importante... Déjeme terminar, Carlota, le pido, déjeme terminar. Si esto, que es un cambio muy importante, que es un cambio cultural, lo medimos en los primeros 3 días, en las primeras 72 horas, me parece por lo menos, por cuanto menos, muy parcial. Si han tomado la opción de apuntarse a un banco en manera de tarjeta de débito, de caja de ahorro, de lo que sea, más de medio millón de argentinos en estos 4 días, es porque se ha tomado conciencia de que un día tenemos que pagar impuestos. En un país donde además, en la época en que crecía el país, y además del Estado vendían los particulares cuanta empresa le venían a comprar sin averiguar de dónde venía la plata, porque se pagaba muy bien, y se la llevaban afuera. Yo quiero saber quién va a confiar en una familia donde el señor que gana plata saca la plata de la casa para llevársela a la del vecino. Esto es lo que nos pasa a nosotros como argentinos. Porque si se han llevado entre 90 y 120 mil millones de dólares los argentinos privados, no políticos, de las ventas de sus empresas, es porque están dando un ejemplo pésimo para quienes desde afuera nos van a prestar plata. Y si nos prestan plata, nos prestan un interés usurario porque algo deben estar pensando que pasa algo raro entre nosotros. Pero esa línea yo de creo que razonamiento está bien. bueno. Eso Si está bien, lo que pasa es yo que... lo que quiero preguntar es esto. ¿Hay alguna posibilidad de que blanqueando la economía de este país podamos recaudar más ingresos para cumplir con las obligaciones básicas que tiene el Estado, que es la salud, la educación, la preservación de la vejez y de la niñez? ¿Se podrá recaudar más? ¿Cómo? ¿O no?
Digo, si este puede ser un camino, yo sé que es doloroso, Bueno, más la doloroso gente me que parece que no está vendiendo nada, no van a recaudar más, me parece. ¿Por ¿sí? qué no? Porque la Pero gente ¿sabés no lo que está tenés que decir? vendiendo Vos tenés que nada, decirme, es porque probable que sí, pero ¿por qué no? Porque da la impresión de que se ha Pero como entonces- paralizado la situación. No, ¿sí? no, es la una gente, situación- La gente abre cuenta porque si no, no tiene cómo cobrar. Sí, pero por favor, no escuché hace un rato a Daer diciendo nos han decomisado los salarios a la gente. No, bueno. Con 24 horas de atraso el presidente dijo que se puede sacar los 1000 pesos. Yo quiero saber cuánta gente, si el 80% de la gente de este país, desgraciadamente, no cobra más de 1000 pesos y tiene disponibilidad de 250 pesos por semana. Yo quiero saber, si no tuviera esta limitación, ¿cuánto gastaría por semana? El tema es, Pero el tema espíritu de la es cosa no está es bien, no buscar se puede lo que discutir pasa, eso. Grondona, perdona. Yo creo que tenemos una gimnasia extraordinariamente destructiva, que es el encontrar la parte negra o negativa de cualquier medida que se tome. Yo hoy termino mi mandato como diputado. He tenido un periodo curioso, he sido 2 años oposición y 2 años oficialismo. Cuando fui oficialista, tuvimos que votar, los diputados, algunos con mucho disgusto, medidas que no formaban parte de nuestro repertorio ideológico. Por ejemplo, el impuesto que puso el ministro Machinea. Por supuesto, la oposición se quejó. Dijo, ¿cómo puede ser? Otra vez, esto es recesivo. Tenía alguna razón. Lo aceptamos. Después vino una cosa mucho más odiosa, mucho más antipática, que fue el recorte a los empleados y a los jubilados. Por supuesto, también se opuso la oposición, con todas sus razones. En ambos casos, lo que sostenían es que el gobierno debía cobrarle impuestos a la gente que más ganaba, no a la clase media o a los que menos ganaban. La semana pasada se trató de votar un impuesto para cobrarle un impuesto extraordinario por única vez a los que más ganan en la Argentina, y la oposición también se opuso, poniéndose, pareciera ser, curiosamente, sorprendentemente, del lado de las personas y de las empresas más ricas de la Argentina. ¿Cuál es la solución? Si buscamos el lado, yo te puedo decir que el lado negativo lo encontramos siempre. Yo creo que lo que usted ha presentado al principio, falta una. Hay otra más. Lástima. Hay una más. Lástima, no se me ocurrió. Por supuesto que quisiera ponerme al lado de los 14 millones de pobres que no van a tener tarjeta ni de crédito ni de débito. Por ejemplo. Pero falta una, y es la imagen tal vez de alguien que se siente el Mesías. Porque nos presentaron a Cavallo como el Mesías. La única solución posible. Y no es cierto. Esta no es la única salida. Este no es el único plan. Y le han hecho creer eso al pueblo. Acá tenemos uno, mire, llamado Plan Fénix. Otro plan, distinto. Aldo Ferrer, Marcelo Lescano, otras. Pero le voy a mostrar algo más, porque no es Cavallo solo. Ahora, Y Ferrer no le fue liendo, muy bien espere, cuando fue y ministro, ¿eh? liendo... Monseñor, Sí, sí, sí. Aldo No, pero ahora Ferrer está un conjunto. tampoco le fue muy bien. Es que cuando a ninguno fue le Pero le voy a fue bien, explicar una Grondona. cosa. No, si no estaríamos de otra Permíteme forma. hablar, Si querido, alguno hubiese permíteme sido hablar. En la Perdón, época de, perdón, en la padre. época de Frondizi teníamos una economía abierta, no cerrada, pero defensora de la industria nacional. No que no se vendió todo. Sí, sí. Pero acá tengo algo interesante, fíjese. Esta carta es de Liendo para mí. Liendo es un hombre de casa. Sí, sí. Señor Musto, le remito fotocopia del artículo publicado en el día de la fecha en el diario La Nación, cuando escribe contra mí, por los comentarios que yo había hecho sobre la deuda pública en el año 95. Y él dice, Liendo, después de hablar acá de Monseñor Musto y al final, con respeto, por supuesto, todo ello me lleva a concluir que si por recurrir al camino fácil de echar sobre más la culpa de nuestros males, dañáramos la relación de confianza que hemos establecido, fíjese esto, planteando una refinanciación que no necesitamos. Ah, no la necesitábamos. Ahora se precisa. No, yo debo La hacer Iglesia le venía debo dar un diciendo ya. testimonio acá, ¿eh? Monseñor Busto, Toda la vida hemos hablado de este tema. No es nada nuevo. cada vez que venía acá hablaba de la deuda externa. Bueno, en pues, tiempos con que toda nosotros razón. decíamos, bueno, no es para tanto, está Para exagerando. tanto, ahí están las Ahí está. consecuencias. Es verdad, Estamos eso hay que ahorcados en ese reconocerlo. problema. Hay que Estamos reconocerlo. en un callejón sin salida. Pero cuidado, en la línea de Cavallo, que allá Esther criticaría porque diciendo que no es liberal, hay mejores liberales que él, por supuesto. Incluso López Murphy. U otros que no quieran aceptar el puesto. A mí, como ¿sabe lo que me Aleman, hizo más como gracia? Aleman, por Lo que me ejemplo. hizo más gracia, Monseñor, Sí. cuando Cavallo se puso intervencionista este fin de semana, gran parte de la izquierda lo criticó por conculcar las libertades. no es maravilloso. coherente, ¿te parece? bueno, Es Moyano, maravilloso. Porque no es coherente ni con su ¿Cómo es liberalismo. la cosa? No es coherente ni con su liberalismo. Este es el problema.
Yo la verdad que no Yo quiero hablar quisiera de una línea Cavallo. no liberal porque es incompatible el liberalismo con la doctrina social. No, pero hablemos del país. Pero Hablemos del ya- país. Grondona, Cavallo fue un disparador, recordemos. no nos limitemos a Pero eso. nos interesa, Vamos a ir a un el corte. hombre, la persona humana es la que nos interesa. Este es el tema. Yo creo que No es Cavallo. el tema, ¿no? Finalmente lo que vamos a presentar más adelante en el programa es el calvario del argentino y la argentina que anda por la calle. Todas las cosas que ha tenido que... Pues si uno hiciera la lista de las cosas que le prometieron, no hablo de nadie en particular, en general, las cosas que le prometieron, las cosas que no le cumplieron, las cosas que le pidieron un sacrificio. Yo por eso decía un poco, usted que, yo no sé usted qué opina como teólogo, pero se podría canonizar a un pueblo. Pero por supuesto, por ejemplo, hay cosas que se le deben al hombre. porque es un pueblo santo, Grondona, se ha hay santificado cosas este que pueblo. se le deben al hombre por ser hombre, por su propia dignidad, y el trabajo, y el salario justo, y la salud y la educación, y no lo que está pasando, que todo se está subordinando a lo económico, e incluso los políticos han genufleso frente a la economía. No puede ser, no puede ser. Bueno, vamos a ir al corte entonces y seguimos con este debate al cual se van a sumar otras personas. Bueno, llamados buenísimos, buenísimos. Hay algunos que están imaginando otros textos posibles, ¿no? Por ejemplo, acá uno dice, ¿por qué no llevamos la situación actual a David y Goliat? Cavallo en el papel de David y el Fondo Monetario en el papel de Goliat. Otra, fíjese lo que dice María del Carmen de Quilmes. Esto lo decía Aldo de Mar del Plata. María del Carmen, fíjate lo que dice, ¿no? Me siento tan... Los que vamos a ser controlados, dice María del Carmen de Quilmes, somos los que confiamos y dejamos el dinero en el país. Los que lo sacaron antes y lo mandaron al exterior, no. Es un premio a la mezquindad, ¿no? Es un castigo al patriotismo. Gustavo de Palermo dice, el país se está incendiando. La única salida la ponemos, es ponernos el chaleco de bomberos. O salimos todos o nos hundimos todos. Y Ernesto de Capital dice algo que también tiene su fondo de realidad, pero para muchos de nosotros, ¿no? Cavallo no sabe lo que es sembrar un campo, cobrar una quincena, barrer una vereda, pagar un sueldo. Solo sabe de monetarización. Bueno, y Cavallo hoy a la tarde dijo que nos podemos quedar tranquilos cuando hizo su conferencia de prensa. La gente tiene que mantenerse tranquila, como suele decirse, no ha pasado nada, fueron titulares de interpretación catastrófica de algo que es normal en el curso de cualquier negociación. Es decir, que en un determinado momento no se llegue a un acuerdo, pero se puede llegar unos días después, unas semanas después. Lo que yo les puedo asegurar es que se va a llegar y que Argentina va a resolver sus problemas. ¿Está tranquilo, Esper? No. Desde mi punto de vista, Cavallo es una persona que no tiene palabra. El viernes a las 13 horas le dijo a la gente que dejara los depósitos en los bancos como la mejor manera de guardar sus ahorros. Y 24 horas después le enchufaba el congelamiento. Así que podría contarle de estas decenas hacia atrás solamente 9 meses, ¿no? Así que de ninguna manera Cavallo es confiable. La palabra de él no vale para mí. Ahora, creo que es importante lo siguiente, Mariano. Yo creo que Argentina después de esta, como consecuencia lógica de lo que se hizo en una década, Argentina está haciendo dos cosas. Insisto, en economía la ley de gravedad existe, no solo la buena onda y el clic. Yo diría que la economía es 90% ley de gravedad, 10% expectativas. Como consecuencia de lo que hicimos en la última década, Argentina está haciendo dos cosas. Está defaulteando la deuda y está haciendo una devaluación real fenomenal a través de una baja de precios fenomenal. Acá los salarios privados se destruyen, el consumo privado se destruye, la inversión privada se destruye, la rentabilidad empresarial en el sector privado se destruye. O sea, no es cierto, como dice el gobierno, que Argentina no esté devaluando. No estará tocando el 1 por 1 que es la tabla de salvación de Cavallo y el presidente, pero la devaluación real es fenomenal. Hacia adelante, cuando le agregamos el control de cambios que se ha hecho y este congelamiento de depósitos,
Yo creo que para pensar la Argentina y pensar en soluciones posibles, hay que pensar en una Argentina así, donde los ahorros de los argentinos van a estar afuera. ¿Quién va a ahorrar en Argentina después que lo confiscaron? En el 81 lo licuaron, en el 89 lo confiscaron y hasta ahora los congelaron. Ruego a Dios que no los confisquen otra vez. Pero ya con las 2 veces que se... Bueno, ya están presos. Exacto, están presos. La primera condición ya lo está dada. fusilaron, digamos. Los ahorros de los argentinos de ahora en más van a estar afuera después de esta. Plata de afuera no va a venir de la deuda porque usted está defaulteando la deuda, usted está estafando al acreedor. Inversión extranjera directa a la Argentina con un control de cambios y con un Congreso irresponsable que piensa en sancionar una ley especial para gravar con ganancias especiales aquellos que se giran utilidades al exterior, tampoco va a haber. O sea, la Argentina que viene es una Argentina con ahorro de los argentinos afuera y sin que nadie quiera apostar por nosotros. Entonces, hay 2 teóricas soluciones posibles frente a un país que no recibe plata de afuera y cuyos ahorros están afuera. Una, volver a los 60, los 70 y los 80. Déficit fiscal, cerrar la economía, emitir moneda. Esa alternativa murió con la hiperinflación. Entonces, en realidad, queda una sola, que además es la que le conviene a la gente y la que le conviene al país. Una economía muy abierta, un tipo de cambio realista y equilibrio fiscal. Le diría, es la base de una economía que vive de lo que produce para exportar, por eso hay que abrir y otro tipo de cambio, y del ahorro, por eso hay que tener equilibrio fiscal. Del otro lado, lo Cordillera, tenemos un ejemplo muy categórico en ese sentido. Chile, con este esquema, en los últimos 20 años, el ingreso real per cápita de Chile, o sea, el bienestar de la gente, creció 90%. ¿Sabe cuánto creció en Argentina con este modelito de hacer déficit fiscal a veces? Siempre déficit fiscal, a veces financiado con emisión, otras veces con deuda, 0. Entonces, hacia adelante, insisto, no hay... Con 80 y 90 incluidos. Exacto, sí. Los 20 años que van del 80 a fines de los 90. Entonces, hay una sola alternativa posible. Este capitalismo corporativo, prebendario, demagógico, no va más. La única alternativa que creo que hay para Argentina es esa. La segunda cosa que quería resaltar es la incoherencia absoluta y responsabilidad de la dirigencia progre, que cuando estábamos cerca del 14 de octubre tenían ganas de pegarle un tiro a la patria financiera. Ahora se viene el golpe a la patria financiera. Yo me acuerdo que yo decía, miren, cuidado porque del otro lado están los depósitos de la gente, porque depende del golpe que usted le pega a los bancos, es el golpe que van a recibir los ahorristas. La dirigencia progre no entiende que cuando los bancos sufren, por más que usted lo ponga en la calle a todos los banqueros, termina sufriendo el depositante, el ahorrista. Haber hecho déficit fiscal, haber defaulteado la deuda, por definición iba a perjudicar al ahorrista. Aunque usted, insisto, quiera ponerlo en la calle a todos los banqueros. Pero no podíamos pagar la deuda, Esper. Esta es la realidad. El pueblo entero argentino sabe que no se puede pagar lo que estábamos pagando. Espérate, yo no estoy diciendo que era pagable. De ninguna manera estoy diciendo que era pagable. Ahora, una cosa es no pagar la deuda, que yo sé que era impagable, por supuesto que era impagable. Y otra cosa es el disparate de pretender generar un nuevo plan, después de defaultear la deuda, donde vos le decís al acreedor, mirá, los 5.000 millones de dólares de ahorro de intereses que me hago el año que viene, me lo gasto en planes de competitividad doméstica y aumentando el gasto primario. Ese plan no te lo va a firmar nadie. Ahora, ¿Caballo es progre, no? ¿Es progre, Caballo, parte de la dirigencia progre? No, si yo no me hablé de Caballo. No, digo, la dirigencia progre y con todo lo que tenía pensado... Los ganadores del 14 de octubre, del domingo 14 de octubre, Caballo no fue un ganador del 14 de octubre, estaban chochos con lo que se venía. De pegar un palo a la patria financiera. Una pregunta más de tipo personal, José Luis. Yo lo que veo mucho acá, hay una cantidad de gente que lo detesta a Caballo. Quizá tienen razón, quizá es detestable. Pero, por ejemplo, cuando lo escucho a usted, lo escucho a Terraño, una cantidad de gente que le ha tomado una bronca que ya no le perdona nada. ¿Usted no se siente en esa categoría? No, de ninguna manera. ¿No? Yo discuto de manera muy clara las ideas, pero muy clara y firme. Eso no tengo... Ahora, una cuestión personal, ninguna. Con nadie, en realidad. Porque yo creo que estamos los economistas para discutir el plano de las ideas, no de las personas. Yo estoy en desacuerdo con las ideas de Caballo. Su intervención. Bueno, yo creo que me parece que la Argentina ha llegado a un punto en que
clarificó cuál era su situación real y cuál era su economía real. Como dice Esper, yo coincido en muchas de las cosas que dice Esper. Y no es cuestión de que comencemos a asignar responsabilidades históricas para saber de dónde viene cada uno de los problemas que ha tenido. Sería una larga Argentina. historia, ¿no? Sería larga. Pero tal vez lo que sí está claro, porque los argentinos en estos últimos tiempos, y la dirigencia, ha hablado tanto de Cavallo. Ha estado tanto Cavallo en estos últimos 10 años, de un partido, del otro, del oficialismo de una vez, de la oposición, justicialismo, alianza. Lo han criticado todo. Pero cuando llega el momento de crisis en la Argentina, ahí está Cavallo. Lo llama. Ahí está Cavallo. A mí me decía el otro día un altísimo dirigente peronista, estamos tan poco preparados para tomar el gobierno si se cae de golpe, que por ahí lo tenemos que llamar a Cavallo. Pero yo digo, hoy estamos todos sorprendidos por la reacción que se generó a partir del tema del fondo de ayer, de lo que salió publicado, del comunicado de prensa, de si realmente es una etapa o no es una etapa, si sigue la negociación, si no sigue. Yo recuerdo que el año de la convertibilidad fue el 91, ¿cierto? Sí, señor. En el año de la convertibilidad, la gente del fondo no quería la convertibilidad en la Argentina. No. ¿Sí? Nunca la quiso. Nunca la quiso. Creo que el fondo nunca Sí, creyó al en la principio no la quisieron. ¿No? No, después la promovieron para muchos países, pero en esa primera etapa no creían en la Después éramos la convertibilidad. niña bonita, nos presentaron como... Pero quiero volver a esa etapa, porque en esa etapa el fondo vino a la Argentina y no aceptaba la convertibilidad. Entonces Cavallo le dijo, váyanse y vuelvan dentro de 3 meses. Y el fondo se fue y hubo una pelea muy fuerte en ese momento con el fondo. Y a los 3 meses, la Argentina había dominado la hiperinflación de 2 gobiernos, digamos, la que venía de recidiva de la época de Alfonsín y la de la primera parte del gobierno de Menem. Digo, ahora estamos en una situación en que el fondo no acepta, porque es lógico, ha sido, como decía Esper, un golpe duro para los inversores y para el sector financiero. No hay ninguna duda de eso. Pero el problema es, ¿cuál es la decisión de un hombre de Estado cuando sabe que enfrenta el abismo? La decisión tiene que ser siempre el mal menor. ¿Cuál era el mal menor? Porque es fácil decir... Para usted, no, Guillermo, me estaba acordando lo que decía el Museo Musto que está ahí. ¿Cavallo no tendrá una cosa mesiánica finalmente? No, que él sabe más que el fondo, él sabe más que todo el mundo. Mesiánico. Bueno, él tiene su punto de vista y en el fondo, en definitiva, el fondo son una serie de técnicos que están frente en el borde de un organismo que es conducido fundamentalmente por algunos, pero no están todos de acuerdo con el fondo. Los estados no están de acuerdo, porque yo por un lado lo veo porque en definitiva este plan que está comenzando a desarrollar este gobierno con el canje de la deuda local y después la internacional, no es otra cosa que aquello que le dijo O'Neill, tal vez algún día esto se llame, así como fue el plan Brady, que a lo mejor esto sea algún día el plan O'Neill, fue aquello que le dijo O'Neill, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, un capitalista, un industrial, que por suerte, por suerte para él no vive en Argentina, entonces puede dar recetas. No, bueno, pero le dijo, pero que le dijo al gobierno argentino, Animémonos y vaya. claro, ustedes tienen que hacer sustentable su economía. No lo sé, Siguen los experimentos desde Harvard. Bueno, pero digamos, algún reclamo tendrán que hacer el sector de la producción de Estados Unidos a Wall Street y al sector financiero. ¿Por qué le dijo? No, evidentemente, si ustedes no tienen economía sustentable, no hay olvídense. monolíticas, Enrique. Mira, 2 cosas. Primero, como decía aquel viejo personaje del cómico, antes de hablar quisiera decir unas palabras, porque lo escuchaba el diputado Brandoni hablar contra la evasión fiscal, y que un diputado cuya única ley fue lograr que los actores no paguen impuestos a las ganancias, hable de evasión fiscal, es un digno representante de la clase política que repudió el 14 de octubre la gente. Dicho esto, déjame seguir. No quiero hacer autopsias, la verdad que acá diagnósticos ya se han hecho. Bueno, problema de él. No quiero hacer autopsias. La posibilidad de responder, sí, la que tendrá. está equivocado, no sabe de lo que yo le habla. diría una cosa, Luis, ¿por qué no responde ahora? Lo respondo, está equivocado. ¿Hay alguna cámara para allá? Está equivocado, no sabe de lo que habla. Porque no hay una ley, la ley Brandoni no es una ley que deja libre impuesto a las ganancias a los actores, Brandoni. ¿Eso está mal? No, dígame si esa frase que acabo de decir está mal. Está mal, porque yo no hice esa ley. Lo que yo hice es interpretar un decreto de 1958. ¿Existe esa ley, entonces? ¿Existe esa ley? ¿Usted me va a dejar ¿Usted paga impuesto a la ganancia como actor? Dígame sí, eso. señor, ¿cómo no voy a pagar? ¿Sí? ¿No está exento de impuesto a la ganancia a los actores? No, señor, ¿quiere que le muestre ¿Y los directores de teatro tampoco? Le cambio mi declaración jurada por la suya. A ver quién paga más impuesto a la ganancia. Hecho ahora.
Bueno, Ya está. no sabe de lo que habla. Como ve, existe. no sabe de lo que habla No el existe la ley de señor. impuesto a las ganancias. No existe la exención de está impuesto a las equivocado. ganancias de los actores. Si usted me dice que no Grondona, existe. ¿me permite que le conteste al señor? Bueno, termine de contestar, Luis. Hay un decreto, ley de 1958, por el cual se declaró a la actividad teatral de interés nacional y se exceptó del impuesto a las ganancias al teatro. Y el teatro lo hacen los autores, los actores y los empresarios. Durante la gestión del doctor Cavallo, la primera, no sacó a los actores y a los autores de esa excepción y dejó solamente a los empresarios. Lo que hice yo y lo logré fue incluir en la actividad teatral de interés nacional la excepción de impuesto a las ganancias. Le aclaro, para que el señor sepa que los actores trabajamos en cine, en publicidad, en radio y en televisión. Y ahí no solo pagamos, sino que puede ir a la asociación de actores donde cobramos todos y ver cómo es cierto que la asociación de actores es agente de retención. E insisto, le cambio la figurita de mis declaraciones juradas y de las suyas a ver quién paga más. Gracias. Bueno, yo no tengo ninguna excepción para pagar impuestos. Es decir, Brandoni reconoció que los actores de teatro, Bueno, los pero de todas actores y maneras, los autores Enrique, no pagan impuestos a las excepción no es ganancias. evasión. No, pero que alguien que se consigue, que en lugar de conseguir, escuchad lo que dijo, que en lugar de conseguir que a los empresarios también pagaran el impuesto, se consiguió también la excepción para él, no puede hablar de evasión impositiva claramente. Pero bueno, dejo esto de lado, no quiero hacer autopsias, no quiero hacer diagnósticos, quiero pensar aquí para adelante, porque la clase Pensar política rápido aquí argentina... para adelante, porque ya está consumiendo el tiempo. Claro, porque hemos hablado 20 minutos de la historia, digamos, ¿no? Pero la clase política argentina tiene que tomar conciencia de la dinámica de la crisis en la que estamos. No tomaron conciencia antes y nos llevaron a esto. ¿Por qué está la reprogramación de la deuda? Es decir, los que querían la reprogramación de la deuda y nosotros decíamos, ojo, que si hacen este experimento así, va a terminar así. Así terminó. Así terminó lo que pedían Dualde, lo que pedían Terraño. No, lo voy a dejar afuera, Monseñor Musto, porque obviamente él no es un técnico, no tengo por qué meterlo en esta bolsa. Segundo, ¿cómo sigue para adelante? La única forma que recuperemos la confianza que implícitamente estaba sugiriendo José Luis, porque hoy no hay confianza en Argentina, ni de adentro, obviamente la gente se quiere ir, no se quiere quedar, está protestando porque lo dejaron adentro, no porque lo dejaron afuera, y no hay confianza de afuera, es que este experimento que salió mal se rehaga con las condiciones que este experimento requería. Un acuerdo político serio respecto de los 3 o 4 puntos que hay que respetar en Argentina respecto al presupuesto 2002, al déficit cero, a las cosas que hay, que ya no podemos eludir y que creyeron que se eludía por no pagar la deuda. Como bajamos los intereses de la deuda, ya está, se arregló el problema y ese es un pedacito del problema, lamentablemente, como lo estamos viendo hoy. Segundo, hay que ir a convencer que vamos a tener ayuda internacional porque la vamos a necesitar de aquí en adelante. Un país que no tiene ingreso de capitales voluntario y que Sí, no pero tiene Enrique, la ahorros pregunta acá, es esta. tiene que ir para ¿No lo adelante están a usando de buscar. conejillo de indias? Efectivamente. Es decir, vamos a ver qué pasa con un país al cual no le damos más guita. Claro, pero hemos dejado ser, ¿Y hemos sabe lo que hemos pasa? dejado Esto que es lo que seamos pasa. conejillo Pero de ¿sabe indias. todo lo que nos dieron antes? Claro. Pero nos tiraron está la bien, plata por la está bien, cabeza. pero ahora nos dijeron que no. También se quedaron con todas las empresas. ¿Vos crees todas las que Cavallo va a traer privatizaciones. algo de mañana o pasado? Mira, ojalá porque traiga, por supuesto por supuesto. depende de mucha gente que la está pasando muy mal de esta historia. Pero lo cierto, Mariano, es que es lo que vos decís. Nos hemos dejado tomar como conejillos de indias, fuimos alegremente al experimento, como ratitas de laboratorio al experimento, sin saber de qué se trataba el experimento, y ahora ahora nos sorprendemos porque el experimento es así. Pero el tema es en qué momento, porque lo que vos decís, Pero, digamos, Guillermo, una cosa en lo teórico, pero, Guillermo, como el economista viernes teórico vamos estamos a un todos corte, el viernes está Y en claro, el próximo el bloque problema culmina fue este debate con toda la ¿cómo llegamos? compañía, digamos, vienen Perdón, Mariano, todos. pero hemos llegado. New Age le abre las puertas de los hoteles más exclusivos del mundo. Club del Lago Hotel and Golf Resort, Punta del Este. Hostería Las Balsas, Relais et Chateau, Villa Langostura. Cumbres del Martial, Villa de Montaña, Ushuaia. New Age Country Hotels, Creating New Destinations. Informes y reservas al 4700-1332. Bueno, siguen muchos llamados. Lidia de la Lucila, tengo una pequeña empresa y confié en Cavallo. Ahora estoy totalmente arruinada. Mirta de Palermo, hay que apoyar a Cavallo como hay que apoyar a la Argentina. En este momento nos estamos ahogando y él está tratando de salvarnos. Emilia de Flores, los políticos solo presentan
un recurso de amparo para su sueldo propio. Esto por Alicia Castro, creo, ¿no? No para la gente que los votó. Paulina Barrio Norte, el principal responsable del Estado mafioso es el menemismo, los legisladores y los sindicalistas que aceptaron todo lo que propuso el ahora expresidente. Por decreto de necesidad de urgencia se vendió al país. Muchas opiniones. Yo les digo una cosa, tenemos 6 minutos para este bloque, ¿no? Y me quedan 3 para mí, al final, ¿no? Si Está me lo bien, dejan, Grondona, ¿no? está bien. Además, les quiero decir una cosa, yo a veces me paso. Hay veces en que me he pasado. No, Sí, a veces me he pasado. Pero esta noche no puedo porque a Chiche Gelblum, a Chiche no se lo puedo hacer. Chiche es amigo, lo voy a entregar en hora. Así que tiene Mariano, 6 minutos. yo creo que... Y yo diría, aprovechemos, el que habla más de 45 segundos le tiro el vaso de la taza de té. 45 segundos, hablen rápido, pero hablen para adelante, diría yo. Hablemos para adelante. Es decir, bueno, este pobre argentino o argentina, en cual me incluyo, que está mirando y está diciendo, ¿qué van a hacer de nosotros? ¿Qué van a hacer? ¿Qué será de nosotros? ¿Quién tiene una respuesta a esta pregunta? Mire, Mariano, ¿qué será de nosotros? Por el camino que hemos empezado a tomar, yo pronostico algo sombrío para Argentina. El camino de que acá no hay disciplina fiscal, cerramos de nuevo la economía, emitimos moneda, controles de precio, control de tasa. Argentina se suicida y yo no quiero eso para mi país. Argentina tiene que estar viva, no tiene que ser carroña para los buitres ya que está tan de moda, pero así lo va a hacer. Argentina no puede resucitar algo que murió con la hiperinflación, que fue este modelo de controles, corruptela, para vos sí, para vos no. Argentina tiene un solo camino, que es como todos vivimos, del trabajo y del ahorro. Eso a nivel de país es vivir de lo que uno produce para exportar con equilibrio fiscal. ¿Quién gasta más de lo que gana? Nadie. Por siempre, como pretende este Estado argentino. No se puede. Para eso. Argentina se han tomado tiene que hacer medidas para 3 eso. cosas, Guillermo. Pero estamos en los 45 segundos. No. Apertura, tipo de cambio realista y equilibrio fiscal. Si no, Argentina la va a pasar muy mal. Se está haciendo todo eso que dice. Pero además de eso, se han tomado medidas muy importantes, porque el déficit cero, llegar en serio al déficit no cero... llegaron. Bueno, llegar, digamos, estas cosas hay que aplicarlas, y hay que aplicarlas. Es una expresión de deseos por ahora. No es una expresión de deseo, es la expresión de una voluntad política que ¿Sabes tiene lo que que yo cumplirse, pienso, perdón, y necesariamente que tiene que use 10 cumplirse. segundos? Esta cosa de bancarizar, ¿no es cierto? Bancarizar. Blanquea la Y el economía. déficit cero están bien, pero no se le puede pedir a un país con una cultura totalmente distinta que en 24 horas lo haga. Esto no fue el objetivo hacer un déficit cero de la noche a la mañana. Bancarizar fue el objetivo siempre, desde el inicio de la propuesta de Caballo, el objetivo era bancarizar la economía. La bancarización Pero se fracasó y se tuvo que hacer por decreto. La bancarización es la frutilla de un postre. Uno no construye el postre desde la frutilla. Claro. Es decir, lo que fue el viernes fue dejar a toda la gente del sistema e inventar esta moneda que es el estanciero, que uno puede, digamos, hacer transacciones entre nosotros, pero no la podemos hacer para afuera. Es transitorio. La única forma de que esto... una cárcel de máxima seguridad que la viveza criolla va a convertir en una cárcel de mínima como seguridad siempre en 48 horas. como fue en todos países. Pero el problema central, Mariano, es que para evitar que esto sea para siempre, es decir, para evitar que esto sea el modelo de los argentinos del futuro, necesitas hacer en serio déficit cero, y eso necesita un presupuesto de 2002, como dice el fondo, entre comillas, sostenible. No existe ese presupuesto. Bueno, por eso se está haciendo el canje de la deuda. Eduardo, quedó claro hoy con Gallo de que es para siempre. Porque al menos intentan que sea para siempre. Lo que pasa con Gallo y con la gente del gobierno es que, insisto, como no tuvieron sensación de la dinámica de la crisis antes, y el viernes los sorprendió, como decía un amigo mío, me sorprendió trabajando, los va a seguir sorprendiendo esta dinámica de crisis. Hay algunos que son como la gata Flora. La Argentina... Puede ser el problema. Algunos son como la gata Flora. No hay nada que le venga bien. Pero déficit cero, pero Guillermo... Que bancarización, que no. No hay nada que nos venga bien. Que canje de la deuda y reducción de intereses para conseguir el déficit cero, que no. 20% de desempleo. ¿Cómo que no hay nada que nos venga bien? Venimos avisando que esto es lo que iba a pasar. Hay mucha pasión. Esto está bien, bueno, esto acá, está bien. perdón, Yo pido mis 45 segundos. Todos venimos avisando. Grandoni, 45 estrictos porque ya me estoy pasando. Efectivamente, y así nos va. Bueno, seguí. Ahora, los 45 quiere que empiece Musto. El Papa Juan Pablo II decía, hablando del trabajo humano, cuando todo está por hacerse en un país y sin embargo no hay trabajo, algo marcha muy mal, pero muy mal en toda la comunidad. Yo querría cerrar mi parte con este mensaje de los obispos, que era para todo el pueblo de Dios,
especialmente para los católicos, por supuesto, yo soy sacerdote católico. No podemos sentirnos peregrinos del cielo si somos fugitivos de la ciudad terrena. Y entonces tenemos que comprometernos todos, toda la nación debe comprometerse. Este es un país de mayoría católica, guste o no guste. Y esta realidad de injusticia es hablar nada más que de lo especulativo, lo financiero y los mercados, y no de las necesidades reales de la gente. Esto pasa en un país católico. ¿Puedo hacer una pregunta, Mariano? Haga una pregunta. ¿Por qué, Luis, no se pueden poner rápidamente de acuerdo los políticos, digo, Menem, Rukauf, Reutemann, de la Sota, de la Rúa, y digan todos juntos en un lugar, vamos para acá, hacemos estas transformaciones? La gente está desesperada y no se hace nada en serio para dar una imagen de unidad y pegar todos hacia un lado. ¿Por qué no se puede conseguir? Yo no te puedo contestar por de la Rúa, de la Sota y Rukauf. Lo cierto es que estamos en una situación límite, y voy a utilizar mis 45 segundos. Todo el mundo se hizo cruces con el déficit cero, que es una cosa razonable, gastemos lo que tenemos. Igual fue merecedora de crítica. En este país se puso en tela de juicio la necesidad de un censo, como diciendo para qué se discute todo, absolutamente todo. Como usted pidió mirar para adelante, yo le digo, más allá de que sea Cavallo o cualquier otro, mañana yo quiero que gane el ministro argentino y no que gane el Fondo Monetario. Nosotros necesitamos que este fin de año la gente tenga su sueldo, los jubilados tengan su pensión y su jubilación, y necesito que le vaya bien. Esto es lo que quiero. Jorge. Profesor, tengo ideas para todo, lo que no tengo es el poder. Está bien. Lo que quiero decir, y bueno. Eso dicen todos antes de llegar al poder, después se olvidan de las Yo tengo ideas. ideas para todo, porque tengo 45 segundos y se los pido. La Argentina tiene que tomar saludablemente conciencia de su irrelevancia institucional. No somos prioridad en la pantalla de ninguna cancillería del mundo. Y esto me parece que es una constatación que tiene que ser no banal, porque nosotros nos hemos acostumbrado a una idea de una Argentina grande que disputaba la hegemonía no solamente a los Estados Unidos o en el sur, digamos, teníamos un sueño de una Argentina grande, protagónica, excesivamente providencial. Creo que saludablemente tenemos que bajar ese tono y eliminar el factor trucho, asumir, le voy a decir más, la precariedad de nuestro sistema democrático, porque nosotros sabemos cuál es el dictado de la sociedad. La sociedad quiere que se le resuelvan sus problemas, pero difícilmente aquel partido que tome el poder pueda resolver inmediatamente los problemas de esa sociedad. El tema es un tanto más profundo. Y yo creo que Argentina, a partir de algunas constataciones, perder la sociedad absolutamente el temor al capitalismo, no desconfiar de aquel que gana dinero, no caer en la culpabilización fácil y salir por el mundo. Y el mundo está absolutamente a disposición. A nosotros, y desde tantos programas se nos hablaba siempre de la iniciativa privada y había que hacer toda la privatización para que emergiera esa iniciativa privada. ¿Y dónde está la iniciativa privada? ¿A quién se le ocurre una idea a la Argentina? Acá hablaron de distintos dirigentes y distintos hombres que están lanzados en aventuras personales. Y yo no sé si son alternativas de pronto con ideas. Y sinceramente, profesor, creo que la Argentina es una aventura posible y en 45 segundos no se lo voy a poder responder. Jorge, el profesor tiene un verbo para lo que usted dijo. Sí. Madurar. Nos falta madurar. Profesor, en 1820 nosotros queríamos hablar de sufragio universal y teníamos malones a 4 kilómetros. De pronto hicimos un garage inmenso para meter un Fiat 600. Tomemos conciencia verdaderamente de lo que tenemos. Vamos a ir a un corte, nos quedan 3 minutos de programa, si no mi cuenta es correcta, y lo voy a usar en las conclusiones. Ya volvemos. Usted sabe que Cavallo venía a este programa y a la tardecita me enteré que se iba a Estados Unidos y tuve una fea sensación. Se lo dije a Gallo un poquito rápido. Tuve la sensación de que lo mandaban al muere.
Por eso le pregunté a Gallo, ¿de quién fue la idea de que Cavallo viajara a Washington? Me dijo, del presidente. Entonces dije, si vuelve con las manos vacías mañana o pasado, ¿no habrá sido una manera de hacerlo cargar con la culpa? Y después Gallo dijo, no está pegado el presidente a Cavallo ni a ninguno, ni a mí, dijo. Y uno se acordaba también lo que le pasó a López Murphy. ¿Se acuerdan de López Murphy? Hizo el discurso, todo bien. Fueron a Chile con el presidente. Lo presentó a los presidentes latinoamericanos y cuando volvían lo echó. Tú uno dice, ¿no pasará lo mismo? ¿No estará pasando lo mismo con el viajero de esta noche? Y mira, no, bueno, pero oíme, de la Rúa no era íntimo de López Murphy. Tampoco era de Machinea, porque a Machinea se lo pusieron a Alfonsín y el Chacho. Cuando él empezó, él no tenía nada de poder. Pero en su corazoncito siempre lo tuvo Cavallo. Son amigos hace mucho tiempo. Estuve en la Fundación Mediterránea, en Córdoba. Entonces me dice, no, realmente están pegados. Y es desgarradora la respuesta. Cuando uno es presidente, no tiene a nadie pegado. Porque cuando llega la emergencia, el fusible no es el presidente. Y cuando es un país el que está en juego, hasta el presidente puede ser un fusible. Entonces acá tenemos fusible 1, Cavallo, fusible 2, de la Rúa, y el Congreso reuniéndose y aplicando una nueva ley de cefalía, y llamando a elecciones con la ley de lemas para que todas las internas peronistas se puedan jugar en la elección, y en 45 días otro presidente peronista. Porque los países son crueles. Ningún país se identifica con nadie, ni con un partido, ni con una institución. Entonces, el ministro es fusible del presidente, el presidente es fusible del Congreso. Y la que no puede claudicar es la nación argentina. Ahora, cuando uno dice eso, piensa otra cosa más terrible todavía. Los pueblos son fusibles de la nación. ¿Vieron las guerras? ¿Cuántos millones de alemanes y de rusos y de franceses e ingleses murieron para que Francia, Alemania, Rusia, Inglaterra sobrevivieran? No somos un pueblo apenas. Una nación es una sucesión de pueblos. Hubo otros pueblos antes argentinos, el de Moreno, el de San Martín. Y va a haber otros, nuestros nietos y nuestros hijos. Y entonces uno dice, yo de lo que estoy seguro es que la Argentina va camino a ser una gran nación. Lo que me preocupa y lo que me duele es este pueblo que puede quedar en el camino de ese engrandecimiento si no lo cuidan. ¿Quién piensa en la gente en la Argentina de hoy? Hasta el jueves a las 21.